Muy buenos días. La mañanera de Ángel dominical. Como ya está haciéndose costumbre, los domingos sale un poco más tarde, a veces también el sábado. La idea es que usted disfrute un poco más de tiempo de descanso. Quiero comentar con usted en este domingo un pequeño y muy apretado resumen de lo que vimos esta semana en el país, en el ámbito de la política y más específicamente de la gobernación despatarrada y desordenada que lleva a cabo López. Si bien ha sido la constante desde que empezó su gobierno, hace 7 meses, esta semana ha sido quizá el exceso entre los excesos. ¿A qué se debe esto? Simplemente a que manejaron de la peor manera imaginable una relación con un grupo completamente diferente a los que están acostumbrados. El grupo al que me refiero es, por lo pronto, los integrantes de la todavía llamada Policía Federal, los cuales difieren radicalmente de los delincuentes de la CENTE, la CETEG y la sección 22. También de los Panchos Villas, de los ESMES, de los Punquetos, Darquetos, etc. Estos últimos grupos, incluyendo a los delincuentes, como dije, de la CENTE, la CETEG y la sección 22, pertenecen esencialmente al lumpen, a lo peor del lumpen, incluso diría, de la sociedad mexicana. Personas desclasadas, personas que solamente van por destrozar, o aumentar privilegios, o resistirse a perder los que de manera perversa y falta de honradez han obtenido a lo largo de los años. La Policía Federal, si bien no tiene todos los defectos y fallas que López les ha endilgado, dista de ser una organización perfecta, lo cual es explicable en un país como el nuestro. Sin embargo, a lo largo de los años que tiene operando, se había ganado cierto prestigio y respeto entre sectores amplios de la sociedad mexicana por su desempeño y entrega a lo que podríamos llamar las mejores causas y la defensa de la integridad de algunos grupos y regiones de la sociedad mexicana. Sin embargo, quizá la explicación se encuentre o radique en que como no fue un cuerpo ideado, pensado por López, hay que acabarlo. Como lo creó Felipe Calderón, pues ¿cómo va a permitirle a su enemigo jurado, el que dice le robó la elección del 2006, hay que acabar con todo lo que huela a Felipe Calderón? Las estancias infantiles, la Policía Federal y esto y el otro. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema para López y para los serviles que se han prestado a esa campaña de desprestigio, como ha sido el caso vergonzoso de mi estimado paisano Alfonso Durazo. Hay que tener mucho cuidado cuando se ataca de esa manera vil, artera, traicionera incluso, a un grupo que tiene conocimiento de la inteligencia, de cómo se recopila esta, de utilización de armamento de alto calibre y dedicado o designado específicamente para uso de las Fuerzas Armadas. La Policía Federal, los 10, 20, 15 mil, 18 mil elementos operativos, no es cualquier grupo. Los antecedentes dicen que la delincuencia, organizada o no, ha encontrado por el maltrato, por los bajos sueldos, por las condiciones materiales y por las ambiciones de algunos, ha encontrado en grupos reducidos de las fuerzas especiales o de personas que ocupan posiciones claves, un material humano de primera calidad, vamos a ponerlo de esa manera, para la delincuencia. Hoy,
cuando se le trata de esa manera despectiva, en condiciones casi infrahumanas, reduciéndoles prestaciones, negándoles el reconocimiento de su antigüedad, pero sobre todo negándoles el mínimo respeto que merecen en un determinado momento. ¿Por qué no pensarlo? Algunos de ellos, quizá los más desesperados por las condiciones materiales de vida de sus familias, decidan irse a los brazos o entregarse a los brazos de la delincuencia. No sería extraño, no sería el primer caso, pero lo que sí sería importante es que una posición deliberada de ataque, de denostarlos, de desprestigiarlos, sería de alguna manera el detonante de esa deserción para irse a incorporar a las filas de la delincuencia. Y el único responsable sería López, y quizá ayudado también por la actitud y conducta de Alfonso Durazo. Pero aquí hay un riesgo todavía mayor. La Guardia Nacional, se nos dice, integrada por 70,000 elementos, y lo curioso aquí es que es imposible negar que son 70,000 integrantes de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué razón? Usted no puede reclutar en cosa de días a 70,000 elementos de la sociedad civil. Estamos pues ante una Guardia Nacional que poco tiene de civil y sí mucho o totalmente el carácter militar. ¿Por qué? Porque no hay otras fuerzas disponibles. Pero aquí también se complican las cosas para López y Alfonso Durazo. No es lo mismo movilizar 5 o 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas, ejército, marinos, y mandar 500 a este estado o a este municipio, 300 por allá, donde estos podrían alojarse en las instalaciones normales del ejército, en cuarteles, en instalaciones que han construido recientemente, dignas, con un equipo de logística que les da los 3 alimentos, armamento, balas, municiones, etc. Pero cuando se habla de movilizar 70,000 elementos con camionetas o trocas que no fueron adquiridas nuevas porque no hay un 5, son camionetas del ejército, algunas en condiciones deplorables, con una mano de pintura y rotuladas Guardia Nacional, y ya se hizo el milagro. No. Podrán engañar a buena parte de la sociedad, pero a los integrantes de las Fuerzas Armadas, obligados a irse a la Guardia Nacional, no los pueden engañar. En esas condiciones, pues, ¿qué está haciendo López y quienes se prestan a esa engañifa? Ya mencioné a mi paisano, y puede haber por ahí la secretaria de Gobernación y este y el otro. Está López jugando con fuego. Eso de tratar de esa manera, desde todos los puntos de vista laborales, las cuestiones de prestaciones, antigüedad, etc., no nomás a los integrantes de la Policía Federal, que les ha dicho de todo, hasta de lo que se van a morir, pero también tratar a 70,000 elementos del ejército, cuidado. López suele repetir una vieja frase que se utilizó todavía allá por los años 60 o 70 del siglo pasado. El ejército es el pueblo en uniforme. Eso ya no funciona. Eso no es cierto. El ejército mexicano es un instituto profesional donde ya tenemos elementos que son la tercera generación, familiarmente hablando, de pertenecer a la milicia. El abuelo fue general o teniente coronel o mayor, el hijo o el padre de esta otra generación fue quizá un funcionario medio de la Defensa Nacional o en el Estado Mayor Presidencial, hoy extinto, y el nieto de aquel coronel o general quizá tenga una carrera ascendente porque ya se preparó y llegue a ser general de brigada o de división. Es decir, estamos aquí ante el clásico ejemplo de un ejército que se profesionaliza, cada vez está más preparado, tiene más elementos y por supuesto las condiciones para obtener un ascenso son mejores.
Y cuidado con ese ejército. No el pueblo en uniforme, eso es una cursilería y ese es un cliché desgastado y acedo. Hoy el ejército, repito, o las Fuerzas Armadas, hablando en términos generales, Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, es una institución toda englobada en el concepto de Fuerzas Armadas, profesional, personal altamente calificado y capacitado no solo en las partes técnicas, ingeniería, construcción, sistemas, cómputo, inteligencia artificial, etcétera, no, sino también preparados en análisis político, en análisis, acopio y análisis de inteligencia. Estamos hablando, pues, de un ejército o de unas fuerzas armadas que entienden de la complejidad social y también entienden de las fallas en la gobernación que está llevando a cabo López. Y cuidado con poner en riesgo la estabilidad política del país, porque en ese momento el ejército, garante último de la estabilidad política, jugaría su papel, pilar fundamental del Estado. Por eso López debería dejar de jugar con fuego, porque podría resultar con quemaduras de tercer grado, pero también causarle con su conducta un gran daño al país, a su economía y al mejor futuro para los mexicanos. Cuidado pues, ojalá y recapacite, lo dudo mucho, pero está poniendo en riesgo mucho de lo que hemos construido en los últimos 30 o 40 años. Ese es López, un individuo perverso, ignorante e incapaz para la gobernación, que está llevando la nave que es el país a hundirse, a naufragar. Le agradezco su atención para esta mañanera dominical. Espero que disfrute usted los partidos de fútbol. Tengo entendido que habrá 2 finales, no sé de qué, pero 2 finales. Y mañana comentaremos algo al respecto. Muchas gracias y disfrute su domingo con los suyos. Gracias.